queridos amigos de Colombia Joven, seguimos en Pasa la Joven en esta segunda Semana Nacional de la Juventud con nuestro día de cierre, 24 horas, 24 joven talento. Y el parcero que me acompaña en este momento es Jefferson de los Valde Boys, música con un flow de contestatario, muy sabrosito y también muy ecológico, porque su música es contar. Pero aparte de eso, Jeffer también camella con un proceso bellísimo que es el del barrismo social. Así que vamos a hablar con el socio y que sea él el que nos cuente pues a qué se dedica. Jeffer, bien o mejor. Bien, gracias. Pues, ¿yo qué digo? Decime, ¿qué es Valde Boys? Valde Boys es una propuesta que nace a partir de esa necesidad de decir las cosas que no se dicen en este país, ¿no? De lo que no hablan los medios. Entonces, a partir de canecas, de botellas, palos, bueno, lo que uno llamaría instrumentos no convencionales. Jeffer, ¿de dónde sale el concepto de hacer música contada? Pues surge también como una pequeña crítica que hicimos hacer al consumo, ¿no? A todo eso que denominan normalmente basura. Cómo desde ahí también se puede construir. Además, pues cuando uno es joven generalmente no tiene dinero, entonces para comprar instrumentos, las canequitas y las botellas caen súper bien. Me enamoré de una chirreta, mi novia se murió un poco, el punk del Ollón, pero también la locomotora. Es bastante polifónico el sonido de Valde Boys, ¿no? Pasa desde el punk hasta la champeta. ¿Cuáles han sido como sus mayores referentes o dónde sale esta mezcla polifónica que propone Valde Boys? Pues digamos que es mostrar un poco lo coloquial en lenguajes coloquiales, ¿no? En lenguajes muy cotidianos. Hacer que esas cosas tan complejas como la desregularización laboral y la tercerización del trabajo, que son lenguajes que no entiende la gente, pues se puedan cantar y más bien hablar de un dominame, que yo te legitimo, cantar de bailarlo, ¿no? Aparte, pues reivindicando un poco lo que es el joven, ¿no? El joven también está enrumbado y enrumbado le pasan cosas, entonces resulta que usted es joven, pues de pronto usted va con su parcero y pues mi perro se galea, ¿sí? Y si de pronto se parchó una noche a tomar en un parque, pues se enamoró de una chirreta, son cosas que pasan. Y uno se pregunta qué es lo que pasa en Colombia en mi casa. Pero qué es lo que pasa en Colombia en mi casa, ¿no? Cuando todavía están desplazando gente, hay desaparecidos, aún estamos en una situación crítica, pues bueno, cómo juntamos las dos cosas y cómo como jóvenes incidimos. Parce, ya vimos entonces caminas con los pelados de las barras, con el barrismo social, haces ejercicio de producción de música. Un último mensaje, ¿qué le decimos a los jóvenes en Colombia cuando están dentro del papel del estigma del bandido o el agente de cambio? Bueno, yo creo que este ya no es el momento de las grandes reivindicaciones. Mentira, sí es el momento de las grandes reivindicaciones. Creo que solo hay una muy gigante que hacer y es volver a reivindicar el derecho a ser joven y cómo podemos ser jóvenes de aquí en adelante. Bueno, amigos y amigas de Colombia Joven, Pasa la Joven, desde las instalaciones de la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto. Aguante, fútbol y libertad.